Capítulo 12, parte 2, 1. Cristiana sigue a Cristiano. Corteses compañeros, ya ha pasado algún tiempo desde que relaté el sueño que tuve de Cristiano el peregrino y de su peligroso viaje hacia el país celestial, que fue muy agradable para mí y provechoso para ustedes. Les dije también lo que vi con respecto a su esposa y sus hijos, y lo poco dispuestos que estuvieron a seguirle en peregrinaje, hasta el extremo de que él se vio obligado a continuar su progreso sin ellos, porque no se atrevió a correr el peligro de que esa destrucción que temía llegase al quedarse con ellos en la ciudad de destrucción. Por lo tanto, como entonces les mostré, él los dejó y partió. Pero sucedió mediante la multitud de situaciones que me he visto muy obstaculizado en mis acostumbrados viajes a los lugares donde él fue, y por lo tanto no pude tener hasta ahora una oportunidad de averiguar lo que pasó con quienes él dejó atrás, para poder darles explicación. Pero al sentir últimamente ciertas preocupaciones al respecto, regresé hacia allí. Ahora bien, al resguardarme en un bosque a unos 2 kilómetros de distancia del lugar, me quedé dormido y volví a soñar. Y mientras soñaba, he aquí un caballero entrado en edad pasó por donde yo estaba, y debido a que él iba a recorrer parte del camino por el que yo iba, pensé en levantarme e ir con él. Y a medida que caminábamos y como hacen normalmente los viajeros, comenzamos a dialogar y nuestra charla resultó versar sobre Cristiano y sus viajes, y así comencé a hablar con el anciano. Señor, le dije, ¿qué ciudad es esa de más abajo, que está a mano izquierda de nuestro camino? Entonces dijo el señor Sagacidad, porque ese era su nombre. Es la ciudad de destrucción, un lugar muy poblado, pero que posee un tipo de personas de muy mala disposición y perezosas. Pensé que era esa ciudad, dije yo. Yo mismo atravesé esa ciudad una vez y por eso sé que lo que usted dice es cierto. Sagacidad. Demasiado cierto. Me gustaría poder hablar verdad al hablar mejor de quienes habitan allí. Bien, señor, dije yo. Entonces percibo que es usted un hombre bien intencionado y que se deleita en escuchar y hablar de lo bueno. Le ruego, ¿oyó alguna vez lo que sucedió a un hombre hace algún tiempo en esta ciudad, cuyo nombre era Cristiano, que salió en peregrinaje hacia las regiones más elevadas? Sagacidad. Claro que oí de él. Ay, y también oí de las molestias. Problemas, guerras, cautividades, llantos, lamentos, miedos y temores con que se encontró y tuvo en su viaje. Además, debo decirte que todo nuestro país conoce de él. En casi todas las casas han oído de él y de sus obras, y las que no han oído han averiguado de su peregrinaje. Sí, puedo decir que su peligroso viaje tiene ahora muchos admiradores de sus caminos, porque cuando él estaba aquí era un necio en boca de todos. Pero sin embargo, ahora que no está, todos le elogian mucho, porque se dice que vive valientemente donde está. Sí, muchos de quienes están decididos a nunca experimentar sus peligros, aún así se deshacen en elogios por lo que él ha logrado. Bien pueden pensar, dije yo, si es que piensan algo verdadero, que viven bien donde está, porque ahora vive en la fuente de la vida y tiene lo que tiene sin trabajo y tristeza, porque no hay allí tristeza alguna. Sagacidad. Y hablan. La gente habla extrañamente de él. Algunos dicen que ahora camina con vestiduras blancas, que tiene una cadena de oro en su cabello, que tiene una corona de oro incrustada de perlas sobre su cabeza. Otros dicen que los seres resplandecientes que a veces se le aparecieron en su viaje se han convertido en sus compañeros
y que tiene relación con ellos en el lugar donde está, igual que aquí un vecino la tiene con otro. Además, se afirma con confianza con respecto a él que el rey del lugar donde está ya le ha otorgado una habitación muy rica y agradable en la corte, y que cada día come, bebe, camina y habla con él, y recibe las sonrisas y los favores de quien es el juez de todo. También algunos esperan que su príncipe, el señor de ese país, vendrá pronto hasta estos lugares y conocerá el motivo, si es que ellos pueden dar alguno, de que sus vecinos le tuvieran en poco y se burlasen tanto de él como percibieron que él era un peregrino. Porque ahora dicen que él tiene los afectos de su príncipe y que su soberano está muy interesado por las indignidades que se arrojaron sobre Cristiano cuando se hizo peregrino, y que él lo considerará como si se lo hubieran hecho a él mismo. Y no es sorprendente porque fue por el amor que tenía a su príncipe que se aventuró como lo hizo. Me atrevo a decir, continué yo, que me alegro por el pobre hombre, porque ahora tiene reposo de su labor, y porque ahora ha cosechado el beneficio de sus lágrimas con gozo, y por eso está lejos de sus enemigos y fuera del alcance de quienes la aborrecen. También me alegro de que se oigan rumores de esas cosas en este país. ¿Quién podrá decir si tendrán un buen efecto en algunos que quedaron atrás? Pero dígame, Señor, mientras está fresco en mi mente, ¿sabes algo de su esposa y sus hijos? Pobres corazones, me pregunto lo que hacen. Sagacidad. ¿Quiénes? ¿Cristiana y sus hijos? Ellos han hecho lo mismo que Cristiano, porque aunque todos ellos le consideraron necio al principio y por ningún medio fueron convencidos ni por las lágrimas ni por las palabras de Cristiano, el seguir pensando en ello hizo maravillas. Por lo tanto, han empacado y también han ido tras él. Mucho mejor, dije yo, pero ¿su esposa y todos sus hijos? Sagacidad. Así es, y puedo relatarte el asunto porque yo estaba allí en ese instante y conocí bien todo el asunto. Entonces, dije yo, parece que un hombre puede dar cuenta de su veracidad. Sagacidad. No debes tener temor a afirmarlo. Me refiero a que todos ellos han ido en peregrinaje, tanto la buena mujer como sus 4 hijos. Y como veo, tal como percibo, que vamos a recorrer juntos un buen trecho del camino. Te relataré todo el asunto. Esta Cristiana, porque ese fue su nombre desde que ella con sus hijos emprendió la vida de un peregrino, después de que su esposo hubiera cruzado el río, no volvió a escuchar más de él, y sus pensamientos comenzaron a obrar en su mente. Primero porque había perdido a su esposo y porque el amoroso vínculo de esa relación quedó totalmente roto entre ellos. Porque ya sabes que la naturaleza no puede hacer otra cosa sino ocupar a los vivos con la pesada meditación en el recuerdo de las relaciones amorosas perdidas. Por lo tanto, esto de su esposo le costó a ella muchas lágrimas. Pero eso no fue todo, porque Cristiana también comenzó a considerar ella misma si su impropia conducta hacia su esposo no había sido una causa de que no volviera a verle, y así le hubiera sido arrebatado. Y así llegaron a su mente en multitud todas las posturas desagradables y poco naturales que ella le había mostrado, lo cual también acosaba su conciencia y le cargaba de culpa. Además, estaba muy quebrantada por el recuerdo de los incansables lamentos, lágrimas y angustias de su esposo, y por cómo ella endureció su corazón ante todos sus ruegos y amorosa persuasión para que ella y sus hijos la acompañasen. Sí, no hubo nada que Cristiano le dijese o hiciese delante de ella, mientras su carga seguía estando a sus espaldas, que no regresara a su mente como un relámpago y desgarrara su corazón. Especialmente ese amargo clamor de él, ¿qué haré para ser salvo?, resonaba en sus oídos del modo más doliente. Entonces le dijo a sus hijos: «Hijos, estamos todos destrozados. Yo por mi pecado he alejado a su padre y él se ha ido. Él habría querido que fuésemos con él, pero yo no quise y también les evité a ustedes la vida». Con eso los muchachos comenzaron todos a llorar y clamaron por seguir a su padre. «Ojalá», dijo Cristiana, «hubiera sido nuestra suerte el ir con él, pues nos habría ido mejor que ahora,
porque yo antes imaginaba neciamente con respecto a los problemas de su padre que procedían de las necias ideas que él tenía, y que estaba abrumado por un ánimo melancólico. Sin embargo, ahora no puedo quitar de mi mente que procedían de otra causa, es decir, porque le fue dada la luz. Y mediante su ayuda percibo que ha escapado a las trampas de la muerte. Entonces todos lloraron otra vez y clamaron: «Oh, ay de ese día». La noche siguiente, Cristiana tuvo un sueño, y he aquí que vio como si se abriera una gran brecha delante de ella, en la cual estaban registradas la suma de sus caminos, y los momentos, pensó ella, se veían muy negros sobre ella. Entonces clamó en alta voz en su sueño: «Señor, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecadora», y los niños pequeños la escucharon. Después de eso creyó ver a dos personas muy mal parecidas que estaban al lado de su cama y dijeron: «¿Qué haremos con esta mujer? Porque clama por misericordia cuando está despierta y cuando duerme. Si sigue tal como ha comenzado, la perderemos como hemos perdido a su esposo. Por lo tanto, de un modo u otro, debemos procurar que se aparte de los pensamientos de lo que habrá después, pues de lo contrario ni el mundo entero podrá evitar que ella se convierta en peregrina». Y ella se despertó con un gran sudor y también temblando mucho, pero después de un rato volvió a dormirse. Entonces creyó ver a Cristiano, su esposo, en un lugar de dicha entre muchos inmortales, con un arpa en sus manos que tocaba, y estaba delante de aquel que se sentaba en un trono con un arco iris sobre su cabeza. También vio como si él inclinase su cabeza con su cara hacia el pavimento que había bajo los pies del príncipe, diciendo sinceramente: «Gracias a mi Señor y Rey por haberme traído a este lugar». Entonces gritaron una compañía de quienes le rodeaban y tocaron con sus arpas, pero ningún ser vivo podría saber qué decían, excepto Cristiano y sus compañeros. A la mañana siguiente, cuando despertó, hubo orado a Dios y hablado un rato con sus hijos. Alguien llamó con fuerza a la puerta, al cual ella dijo: «Si vienes en nombre de Dios, entra». Y él dijo: «Amén». Y abrió la puerta y la saludó con: «Pase a esta casa». Después dijo: «Cristiana, ¿sabes de dónde he venido?». Entonces ella se sonrojó y se estremeció, y también su corazón comenzó a arder de deseos de saber de dónde venía y qué quería decirle. Entonces él le dijo: «Mi nombre es secreto, y habito con quienes son elevados. Se dice en el lugar de donde vengo que tienes deseos de ir allí. También se dice que eres consciente del mal que antes has causado a tu esposo, al endurecer tu corazón en contra de su camino y al mantener a estos niños en su ignorancia. Cristiana, el misericordioso me ha enviado para decirte que Él es un Dios listo para perdonar y que se deleita en perdonar multitud de ofensas. También te hace saber que te invita a llegar a su presencia, a su mesa, y que allí te alimentará con la abundancia de su casa y con la herencia de Jacob, tu padre. Y allí está tu esposo, Cristiano, que con muchas legiones de sus compañeros, contemplando ese rostro que ministra vida a quienes lo miran. Y todos se alegrarán cuando oigan el sonido de tus pasos al cruzar el umbral de la casa de tu padre». Cristiana se avergonzó mucho de sí misma y se postró a tierra, y su visitante procedió a decir: «Cristiana, aquí hay también una carta para ti, la cual he traído de parte del rey de tu esposo». Y ella la tomó y la abrió, pero tenía el aroma del mejor perfume y también estaba escrita con letras de oro. El contenido de la carta era que el rey quería que ella hiciera lo que hizo Cristiano, su esposo, porque ese era el modo de llegar a su ciudad y de habitar en su presencia con gozo para siempre. Ante eso, la buena mujer quedó bastante abrumada y clamó a su visitante: «Señor, ¿me llevarás a mí y a mis hijos contigo para que también nosotros podamos ir y adorar a este rey?». Entonces dijo el visitante: «Cristiana, lo amargo llega antes que lo dulce. Debes pasar por muchos problemas, como le sucedió a quien fue antes de ti, para entrar en esta ciudad celestial. Por lo tanto, te aconsejo que hagas lo que hizo tu esposo, Cristiano. Ve hasta la puerta estrecha al otro lado de la llanura, porque está a la entrada del camino por el que debes ir, y te aconsejo que lo hagan todos rápidamente. También te aconsejo que pongas esta carta en tu seno para que la leas para ti y para tus hijos hasta que la conozcas de memoria, porque es uno de los cantos que debes cantar mientras estés en esta casa de peregrinaje».
y también es la que debes entregar en la puerta de más adelante. Y vi en mi sueño que ese anciano caballero, mientras me relataba esta historia, parecía él mismo ser afectado por ella. Procedió y dijo: por lo tanto, Cristiana reunió a sus hijos y comenzó así a decirles: hijos míos, como habrán percibido, he estado últimamente muy angustiada en mi alma por la muerte de su padre. No porque dude en absoluto de su felicidad, porque estoy satisfecha ahora que él está bien. Me he visto también muy afectada por pensamientos sobre mi propio estado y el de ustedes, que creo sinceramente que es por naturaleza miserable. Mi conducta hacia su padre, en medio de su angustia, es una gran carga para mi conciencia, porque endurecí mi propio corazón y también el de ustedes contra él, y me negué a ir con él en peregrinaje. Los pensamientos de estas cosas me mataría ahora, si no fuese por un sueño que tuve anoche y por el aliento que este extranjero me dio esta mañana. Vengan, hijos míos, empaquetemos y vayamos hacia la puerta que conduce al país celestial, para que podamos ver a su Padre y estar con él y con sus compañeros en paz según las leyes de ese país. Entonces sus hijos comenzaron a llorar de alegría porque el corazón de su madre se hubiera inclinado de ese modo. Y su visitante se despidió de ellos y comenzaron a prepararse para emprender el viaje. Pero cuando estaban a punto de irse, dos de las mujeres que eran vecinas de Cristiana llegaron a su casa y llamaron a la puerta. Y ella les dijo como había hecho antes: si vienen en nombre de Dios, entren. Y las mujeres quedaron sorprendidas porque no solían oír ese tipo de palabras o percibir que salieran de los labios de Cristiana. Sin embargo, entraron, pero he aquí que encontraron a la buena mujer preparándose para irse de su casa. Comenzaron a decir: vecina, te rogamos que nos digas qué estás haciendo. Cristiana respondió a la mayor de ellas, cuyo nombre era señora Timidez: me estoy preparando para un viaje. Esta Timidez era hija del hombre a quien Cristiano encontró en la colina de la dificultad y que hizo hacerle regresar por temor a los leones. Timidez: ¿para qué viaje te ruego que me digas? Cristiana: para seguir a mi buen esposo, y con eso comenzó a llorar. Timidez: espero que no lo hagas, buena vecina. Te ruego por causa de tus pobres hijos que no te alejes de ellos de esa manera. Cristiana: no, mis hijos vendrán conmigo, ni uno de ellos está dispuesto a quedarse atrás. Timidez: me pregunto sinceramente qué o quién ha traído eso a tu mente. Cristiana: oh vecina, si conocieras tanto como yo, no tengo duda de que irías también conmigo. Timidez: te ruego, ¿qué nuevo conocimiento tienes que de tal manera ha alejado tu mente de tus amigas y te ha tentado a ir quién sabe dónde? Cristiana: he sido severamente afligida desde que mi esposo partió, pero especialmente desde que él cruzó el río. Pero lo que más me ha angustiado es mi maleducada conducta hacia él cuando estaba tan angustiado. Además, yo estoy ahora como él estaba entonces, y nada me servirá sino salir en peregrinaje. Anoche le vi en un sueño. Deseo que mi alma estuviera con él. Él habita en la presencia del rey del país, se sienta y come con él en su mesa, se ha convertido en compañero de inmortales y ahora se le ha otorgado una casa donde vivir, que si la comparamos con los mejores palacios de la tierra, me parece que no son otra cosa que mazmorras. El príncipe del lugar también ha enviado a buscarme con la promesa de aceptarme si acudo a él. Su mensajero estuvo aquí ahora mismo y me ha traído una carta que me invita a ir. Entonces sacó la carta y la leyó y les dijo a las mujeres: ahora, ¿qué dicen a esto? Timidez: oh, qué locura les ha poseído a ti y a tu esposo para enfrentarse a tales dificultades. Estoy segura de que habrás oído las cosas que se encontró tu esposo, incluso en los primeros pasos que emprendió en su camino. Como puede atestiguar nuestro vecino obstinado, porque él le acompañó. Sí, y también flexible, hasta que ellos, como hombres sabios, tuvieron miedo a seguir avanzando. También hemos oído cómo se encontró con los leones, con Napoleón, con la sombra de muerte y con muchas otras cosas. Tampoco debes olvidar el peligro que afrontó en la feria de vanidad, porque si él, que era un hombre, sufrió tanta dificultad, ¿qué puedes hacer tú que no eres sino una pobre mujer?
Considera también que estos 4 dulces niños son tus hijos, tu carne y tus huesos. Por lo tanto, aunque tú fueses tan atrevida para irte, aún así por causa del fruto de tu cuerpo, quédate en tu casa. Pero Cristiana le dijo: no me tientes, vecina, ahora se ha puesto en mi mano un premio que obtener, y sería yo una gran necia si no tuviese ánimo para aprovechar la oportunidad. Y en cuanto a todos los problemas de que me hablas que tendré que afrontar en el camino, están tan lejos de ser el desánimo para mí, o ser de desánimo para mí, que te demuestran que tengo razón. Lo amargo debe llegar antes que lo dulce, y eso hará que lo dulce sea aún más dulce. Por lo tanto, ya que no llegaste a mi casa en el nombre de Dios, como dije, te ruego que te vayas y que no me inquietes más. Entonces, Timidez también le injurió y dijo a su compañera: vamos, vecina Misericordia, dejemos esto en sus propias manos, ya que ella se burla de nuestro consejo y nuestra compañía. Pero Misericordia no se movió y no pudo tan fácilmente obedecer a su vecina, y eso por 2 razones. Primero, se compadecía de Cristiana y dijo para sí: si mi vecina tiene que irse, iré con ella un trecho del camino y la ayudaré. Segundo, se compadecía de su propia alma porque lo que Cristiana había dicho había afectado a su mente. Por lo tanto, volvió a decir para sí: hablaré más con esta cristiana, y si encuentro verdad y vida en lo que ella diga, yo misma con todo mi corazón iré con ella. Por lo tanto, Misericordia comenzó a responder así a su vecina Timidez: Misericordia: vecina, ciertamente vine contigo a ver a Cristiana esta mañana, y como ella va a emprender su último viaje, como ves, desde su país, creo que caminaré junto a ella un trecho en esta mañana soleada para ayudarle en el camino. Pero no le dijo su segunda razón, sino que la guardó para sí. Timidez. Timidez. Bien, veo que te inclinas a ser necia también, pero ten cuidado a tiempo y sé sabia, pues mientras estamos fuera de peligro, estamos fuera, pero cuando estamos dentro, estamos dentro. Por lo tanto, la señora Timidez regresó a su casa y Cristiana se dirigió a emprender su camino. Pero cuando Timidez llegó a su casa, envió a buscar a algunas vecinas: señora aduladora, señora desconsiderada, señora frívola y la señora ignorante. Por lo tanto, cuando llegaron a su casa, ella quiso relatarles la historia de Cristiana y del viaje que quería emprender. Y así comenzó su relato. Timidez. Vecinas, como no tenía mucho que hacer esta mañana, fui a hacer una visita a Cristiana, y cuando llegué a la puerta, llamé, como saben que es nuestra costumbre. Y ella respondió: si viene en nombre de Dios, entre. Así que entré pensando que todo iba bien. Pero cuando entré, la encontré preparándose para salir de la ciudad, ella y también sus hijos. Y le pregunté qué significaba aquello, y ella me dijo en pocas palabras que ahora que quería emprender un peregrinaje como hizo su esposo. También me contó un sueño que tuvo, y que el rey del país donde estaba su esposo le había enviado una carta de invitación para que ella también fuese. Entonces dijo la señora ignorante: ¿qué? ¿Crees que se irá? Timidez. Ay, sí que se irá, a pesar de todo. Y creo que lo sé porque el que fue mi gran argumento para convencerla de que se quedase en su casa, es decir, los problemas que probablemente encontrará en el camino, es un gran argumento para ella para impulsarla a emprender el viaje, porque me dijo que lo amargo llega antes de lo dulce. Sí, y puesto que hace eso, causa que lo dulce sea más dulce. Señora aduladora. Oh, qué mujer tan ciega y necia. ¿Es que no tendrá como advertencia las aflicciones de su esposo? Por mi parte, creo que si él estuviera otra vez aquí, descansaría contento y nunca correría tantos peligros a cambio de nada. La señora desconsiderada también respondió diciendo: que se vayan tales fantásticos necios de la ciudad. Un alivio por mi parte, digo de ella. Si se quedase donde vive y siguiera pensando lo mismo, ¿quién podría vivir tranquilamente a su lado? Porque ella sería desagradable o mala vecina, o hablaría de tales asuntos como ningún sabio puede soportar. Por lo tanto, por mi parte, nunca lamentaré su partida. Que se vaya, y pensaré que este nunca fue un mundo bueno cuando estos caprichosos necios habitaban en él. Entonces la señora frívola añadió lo siguiente: vamos, dejemos de hablar así. Ayer estuve en casa de la señora Obscenidad.
donde nos alegramos tanto como las doncellas, porque ¿quiénes creen que estaban allí? Sino yo y la señora Amor a la Carne y otras 3 o 4, con el señor Lujuria, el señor Suciedad y algunos otros. Y allí disfrutamos de la música y el baile y otras cosas apropiadas para contemplar el deleite. Y me atrevo a decir que mi señora misma es una mujer admirablemente bien educada, y el señor Lujuria es también muy bien parecido.